El viento helado de aquella mañana traía consigo no solo el murmullo de las hojas secas, sino también los ecos de secretos olvidados, de promesas rotas y de amores que un día fueron inquebrantables. Yo estaba ahí, observando todo como testigo invisible, mientras el reloj del viejo edificio marcaba las 10 en punto y el silencio se convertía en un idioma común. No era un día cualquiera, era el día en que todo cambiaría para siempre. Y aunque muchos creían que Laura llegaría quebrada, apagada por el peso de la traición, lo que apareció por esa puerta fue una mujer reconstruida, templada por el fuego del abandono, pero más fuerte que nunca. El salón principal del Club Armonía, reservado solo para las familias más influyentes del estado, estaba repleto de rostros conocidos, hombres de trajes oscuros y relojes caros, mujeres con perlas en el cuello y sonrisas ensayadas, todos fingiendo interés en una ceremonia que era cualquier cosa menos convencional. Porque aquel no era un funeral, ni una celebración. Era el día de la lectura del testamento de don Ernesto Valverde, patriarca de una dinastía que había sido sinónimo de poder durante generaciones, y padre de Esteban, el esposo de Laura, quien meses atrás había cruzado una línea de la que no habría retorno. El murmullo se apagó de golpe cuando las puertas dobles se abrieron lentamente, y allí estaba ella. Laura caminaba con paso firme, como si cada centímetro de ese mármol blanco le perteneciera. No llevaba joyas, ni maquillaje recargado, ni escolta, solo su vestido negro, su cabello recogido en un moño bajo y esa mirada que no pedía permiso para existir. Su presencia era tan elegante como desafiante. Las miradas se clavaron en ella con una mezcla de morbo, envidia y temor. Nadie la había visto desde que Esteban se fue con su amante, una joven y ambiciosa diseñadora que apenas superaba los 30 años. Pero Laura no había hecho escándalos, no había llorado en público ni reclamado nada. Simplemente desapareció. ¡Qué descaro!, susurró una tía lejana apretando su bolso como si fuera su última defensa. ¡Qué coraje!, respondió otra, sin apartar los ojos de Laura. Ella las escuchó, pero no reaccionó. Se sentó con calma en una de las sillas cercanas al notario, sin cruzar miradas con nadie, especialmente con Esteban, que se encontraba justo al otro lado de la mesa, acompañado de su flamante amante, Lucía, quien no sabía dónde meter las manos. Su blusa blanca parecía fuera de lugar, como si se negara a reconocer el luto que flotaba en el ambiente. Esteban, por su parte, fingía seguridad, pero su pierna no dejaba de moverse debajo de la mesa. La voz del notario rompió el silencio, monótona, seca, pero cada palabra era como un cuchillo sobre la mesa. Las primeras cláusulas no sorprendieron a nadie. Propiedades menores, obras de arte, joyas de familia. Pero entonces vino la frase que lo cambió todo. Dejo a mi hijo Esteban Valverde mi pluma de colección, símbolo de la tradición y de nuestras reuniones familiares. Se escucharon varios murmullos. ¿Una pluma? ¿Eso era todo? El notario continuó sin pestañear. El resto de mis bienes, propiedades, acciones, cuentas y participaciones serán transferidas a nombre de Laura Espinosa, de Valverde, por su lealtad inquebrantable, su inteligencia estratégica y su rol decisivo en la consolidación del legado Valverde. Un silencio espeso cayó sobre la sala. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino una presencia que lo invade todo. Lucía abrió los ojos como si acabara de despertar de una pesadilla. Esteban giró lentamente la cabeza hacia Laura, que permanecía impasible, mirando al frente como si las palabras no la afectaran. No hubo sonrisas ni gestos triunfales, solo una calma aplastante. ¿Qué significa esto?, murmuró Lucía, más para sí que para los demás. Nadie respondió. El notario levantó la vista. La señora Laura Espinosa de Valverde figura como única beneficiaria legal de la herencia total, salvo los objetos personales antes mencionados. El aire se llenó de incomodidad. Alguien tosió. Otra persona fingió revisar su teléfono. Esteban se llevó una mano a la nuca, visiblemente afectado. Laura por primera vez alzó la mirada. Encontró los ojos de su esposo. No había odio en los suyos, ni burla,
solo serenidad. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Esteban con voz apenas audible. Laura negó con la cabeza. No, yo ya lo dije todo con mi silencio. Y volvió a mirar al frente mientras el notario terminaba las últimas cláusulas. En algún rincón del salón, una mujer mayor susurró: «Nunca subestimes a una mujer callada». Nadie lo negó. 5 años antes, Laura y Esteban eran la imagen de la pareja perfecta. Desayunos con pan recién horneado, conversaciones sobre arte y viajes, besos en la frente antes de salir al trabajo. Esteban solía alabar la inteligencia de su esposa, pero poco a poco empezó a decir que ella no tenía que preocuparse por el trabajo, que se merecía descansar. Laura, que había estudiado Derecho y trabajado en fusiones empresariales, aceptó por amor. Renunció a su carrera para apoyar los sueños de su esposo. Lo ayudó a construir su empresa desde cero. Redactó los primeros contratos, organizó reuniones, diseñó estrategias. Y cuando el apellido Valverde empezó a brillar en los círculos financieros, Esteban se creyó invencible. Laura, en cambio, siguió siendo discreta. No buscaba cámaras ni reconocimiento, solo quería que todo saliera bien. Pero entonces apareció Lucía, joven, extrovertida, seductora. Esteban la presentó como su nueva asesora de imagen. «Es para el proyecto con los inversionistas brasileños», dijo. Laura sonrió, pero algo en su pecho se contrajo. Fue sutil al principio. Risas compartidas, reuniones a solas, viajes de última hora. Luego vinieron los mensajes sospechosos, los horarios extraños, los silencios en casa. Una noche, Laura encontró un recibo de hotel escondido entre papeles. No lloró, no gritó, solo lo guardó. Luego encontró una camisa con perfume ajeno. Una llamada que Esteban no esperaba. Las piezas empezaron a encajar. Ella no confrontó, no hizo escándalos. En lugar de eso, desempolvó su título, revisó viejas carpetas, reconectó con antiguos colegas y, sobre todo, recordó. Recordó que había firmado junto a Esteban documentos clave. Recordó que algunas empresas estaban a nombre de ambos. Recordó que don Ernesto, su suegro, la respetaba más que a su propio hijo, y entonces supo lo que tenía que hacer. En silencio, Laura empezó a reconstruir su estrategia, no por venganza, sino por justicia. Buscó al mejor abogado del Estado, alguien que no aparecía en revistas, pero que tenía fama de resolver lo que otros evitaban. Le explicó su situación con precisión quirúrgica. El abogado, un hombre parco y metódico, escuchó cada detalle sin interrumpir. «Quiero lo que me pertenece», dijo ella, «y no voy a pedirlo, voy a tomarlo. Si esta historia ya te atrapó, deja un like en este video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir contando más historias como esta». A partir de ese momento, cada día se convirtió en una jugada silenciosa en un tablero de ajedrez. Mientras Esteban viajaba a París con Lucía, Laura organizaba reuniones discretas con notarios. Mientras él publicaba fotos en yates, ella escaneaba cláusulas y rastreaba movimientos financieros. Y mientras la sociedad la creía vencida, Laura solo se preparaba para reaparecer. Cuando llegó el día del testamento, no fue una coincidencia. Fue la culminación de un plan que ella había tejido con paciencia, inteligencia y una serenidad que desarmaba. Porque a veces la venganza no se grita, se ejecuta en voz baja, con la elegancia de quien ya no necesita demostrar nada. Y esta historia apenas comienza. La noticia del testamento de don Ernesto se esparció como pólvora entre la élite empresarial. En menos de 48 horas, los rumores ya se habían transformado en versiones decoradas, exageradas y alimentadas por la necesidad de escándalo. «Dicen que Laura lo manipuló», murmuraban en los cafés. «Seguramente el viejo estaba senil», afirmaban en voz baja durante cenas entre socios. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a decir esas cosas frente a ella, porque bastaba con cruzar su mirada para comprender que, lejos de ser una víctima o una oportunista, Laura Espinosa de Valverde era una estratega que había esperado su momento con paciencia quirúrgica.
Lo que casi nadie sabía y que muy pocos se atrevían a investigar era que Laura había sido, durante más de 10 años, la mente silenciosa detrás de muchas de las decisiones financieras más acertadas del Grupo Valverde. Aunque su nombre no figurara en los créditos, su huella estaba en cada expansión, en cada contrato sólido, en cada inversión que generó millones. Cuando Esteban hablaba en público, ella ya había revisado el discurso. Cuando firmaba un acuerdo, ella ya había evaluado los riesgos. Fue Laura quien lo conectó con los primeros socios extranjeros, quien convenció a su suegro de ampliar la línea de productos, quien enfrentó las primeras crisis cuando aún no había empleados suficientes para cubrir los errores. Y sin embargo, la historia oficial decía que Esteban era el genio visionario, el emprendedor audaz, el nuevo heredero de una tradición. Laura, mientras tanto, sonreía en la sombra, hasta que dejaron de sonreírle. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y dejen un comentario sobre su opinión. Esto nos ayuda a crecer y nos motiva a compartir más historias y a comprender su opinión. La relación entre Esteban y Lucía fue intensificándose rápidamente. Ella, con su energía juvenil, lo envolvió en una vorágine de fiestas, viajes, eventos y lujos. Quería más visibilidad, más poder, más protagonismo. No le bastaba con ser la nueva pareja. Quería ser la reina de un imperio que no había ayudado a construir. Esteban, cegado por su ego y por la validación constante que Lucía le ofrecía, comenzó a tomar decisiones apresuradas. Cambió asesores, reestructuró departamentos sin previo análisis. Vendió participaciones para financiar proyectos que no contaban con estudios de viabilidad. Y lo más peligroso de todo, firmó documentos sin leerlos, confiando en que todo estaba bajo control. Laura lo sabía, porque ella había archivado copias de cada uno de esos documentos antes de desaparecer. Mientras tanto, Laura había retomado su carrera con fuerza. Empezó como consultora externa para un bufete especializado en litigios comerciales. En pocas semanas, su nombre volvió a circular en las reuniones más importantes del sector. No tardó en ser nombrada socia. No por lástima, no por escándalo, sino por mérito. Su experiencia, su mirada precisa y su capacidad para resolver conflictos complejos la convirtieron en una pieza clave dentro del nuevo equipo. Y aunque muchos sabían de su pasado con Esteban, nadie se atrevía a mencionarlo, porque Laura no lo necesitaba para brillar. Era evidente que su luz propia era más potente que cualquier sombra. Fue desde esa posición que comenzó a activar su red. Recuperó viejas amistades, contactó a antiguos clientes, analizó balances financieros con una lupa afilada. Descubrió que varias empresas subsidiarias aún llevaban su firma como fundadora. Algunas de ellas, creadas durante los primeros años del matrimonio, jamás fueron disueltas legalmente. Lo que Esteban no sabía era que, al haberlas ignorado, había dejado una puerta abierta que Laura ahora estaba dispuesta a cruzar. No fue necesario enfrentarlo, todo se hizo con legalidad impecable. Contrató a expertos en derecho societario, auditores forenses, expertos en fiscalidad internacional. Nadie con rostro conocido, todo a través de intermediarios. Porque Laura no buscaba venganza en los titulares, sino justicia en los balances. Y mientras las fiestas de Esteban y Lucía eran publicadas en revistas de alta sociedad, Laura estaba en reuniones discretas donde se hablaba de fusiones, adquisiciones y toma de control. Porque el verdadero poder no se ostenta, se ejerce en silencio. El primer gran golpe vino cuando un grupo de inversores españoles solicitó una revisión formal de los contratos de una de las compañías inmobiliarias del Grupo Valverde. Fue una medida protocolar, pero estratégica. Durante el proceso salió a la luz que la representación legal de dicha empresa pertenecía aún a Laura Espinosa de Valverde. Esteban, incrédulo, intentó impugnarlo, pero los documentos eran claros y, más aún, estaban firmados por él mismo. Aquello fue como un disparo en medio de un salón en silencio. Todos los socios se volvieron a mirar a Esteban con desconfianza. La prensa, que hasta ese momento lo había retratado como el joven heredero del siglo XXI,
Comenzó a indagar en los movimientos de la empresa. Surgieron filtraciones, datos turbios, rumores sobre un posible desvío de fondos. Esteban entró en pánico. Intentó contactar a Laura. Ella no respondió. Lucía, por su parte, empezó a mostrar las primeras grietas. Lo que al principio era admiración se convirtió en reclamo. Lo que eran promesas se volvieron excusas, y en medio de las tensiones financieras, ella no tardó en recordar que no había firmado nada. No tenía garantías, no tenía futuro. Esteban, cada vez más presionado, trató de mover capitales. Fue entonces cuando se enteró de que uno de los fideicomisos, que creía bajo su control, había sido transferido por Laura semanas antes. Lo descubrió durante una llamada con su banco, cuando intentó realizar una operación urgente. «Lo siento, señor Valverde», dijo el gerente con voz neutra. «La única persona autorizada es la señora Espinosa». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Esteban no durmió. Caminó por el apartamento de lujo que compartía con Lucía como un espectro. Revisó documentos, intentó entender qué había pasado. Pero todo estaba ahí. Las firmas, las fechas, los correos que nunca respondió, los contratos que nunca leyó. Había confiado demasiado. Había subestimado a la única persona que realmente conocía cada rincón de su imperio. Lucía se levantó a medianoche. Lo encontró sentado en la sala con las manos en la cabeza. «¿Qué sucede?», preguntó. «Estamos perdiendo todo», respondió él sin levantar la vista. Ella lo miró unos segundos, luego dio media vuelta y se fue a dormir. Esa fue la última noche que compartieron techo. A la mañana siguiente, Laura recibió una llamada inesperada. No contestó. Esteban le dejó un mensaje. «Necesito hablar contigo. Por favor». Ella no lo bloqueó, pero tampoco respondió, porque en su mundo ya no existía el por favor. Existía la consecuencia. Durante 1900, los días siguientes, el caos se desató en el Grupo Valverde. Empleados preocupados, inversores furiosos, reuniones suspendidas, proyectos congelados. Los medios se hicieron eco del escándalo. El heredero que no leyó las letras pequeñas. La esposa silenciosa que ganó la partida. Los titulares, que iban más allá del morbo, hablaban de estrategia, de inteligencia, de justicia, y mientras todo eso ocurría, Laura preparaba el movimiento final. Había llegado el momento de asumir lo que le pertenecía. No por capricho, no por revancha, sino porque era lo correcto, porque en el fondo sabía que había llegado la hora de que una mujer con voz, con nombre, con dignidad propia, recuperara no solo lo que había construido, sino también el respeto que muchos creyeron que había perdido. La tercera parte de esta historia revelará el desenlace de esta batalla silenciosa y los últimos hilos de una red tejida con astucia y templanza, porque aún hay más verdades escondidas, más reveses inesperados y una lección que ninguna mujer debería olvidar jamás. El comunicado oficial llegó a primera hora de un lunes gris, cuando aún el sol no se atrevía a colarse por los ventanales de los altos edificios financieros. Firmado con tinta azul sobre papel membretado y acompañado por una serie de documentos legales tan irrefutables como fríos, el mensaje fue claro. Laura Espinosa de Valverde asumía la presidencia ejecutiva del grupo empresarial, sustituyendo a Esteban por abandono de funciones, mala gestión y negligencia financiera. Los poderes legales, firmados por el propio Esteban años atrás, ahora regresaban como un boomerang, dándole a ella la autoridad absoluta sobre cada decisión futura. No hubo protestas públicas ni ruedas de prensa, solo el sonido seco de un cambio irreversible. En cuestión de horas, la noticia explotó en los medios, programas de economía, diarios digitales, perfiles empresariales. Todos querían contar la historia de la mujer que había sido ignorada, abandonada y que ahora se alzaba como la figura más poderosa del consorcio Valverde. Pero Laura no concedió entrevistas, no salió en portadas, no posó frente a cámaras, prefirió el silencio, ese mismo que la había fortalecido. Mientras los demás hablaban, ella actuaba. Esteban, en cambio, desapareció del radar. En sus redes sociales no hubo publicaciones.
Los periodistas esperaron durante días alguna declaración, pero lo único que obtuvieron fue un mensaje breve de sus abogados. El señor Valverde está revisando los procedimientos legales con su equipo. Nadie lo creyó. En realidad, estaba atrapado en una espiral descendente de llamadas no respondidas, reuniones canceladas y traiciones internas. Varios de sus socios comenzaron a alejarse, algunos por miedo, otros por vergüenza. Incluso antiguos amigos prefirieron guardar distancia. Nadie quería hundirse con un barco que hacía agua por todos lados. Lucía, por su parte, se había marchado, sin aviso. Un solo mensaje fue su despedida. No nací para las ruinas. Cuídate. Y luego silencio. Sus pertenencias desaparecieron del penthouse como si nunca hubieran estado allí. Esteban recorrió los pasillos vacíos de su lujosa vivienda con una sensación nueva. Soledad. No esa que se disfraza con fiestas y aplausos, sino la auténtica, la que llega cuando uno se da cuenta de que no queda nadie a quien engañar, ni siquiera a uno mismo. Mientras él se consumía, Laura se consolidaba. Reunió al equipo directivo, revisó contratos, detectó errores, cerró cuentas innecesarias, restableció relaciones con proveedores clave, recuperó la confianza de bancos e inversores, todo sin levantar la voz, sin imponerse por la fuerza, sino con firmeza elegante. Su liderazgo sorprendía incluso a quienes la conocían desde antes. Había algo nuevo en ella, una claridad serena que desarmaba la resistencia más dura. Porque Laura no regresaba por venganza, regresaba por justicia, y lo hacía con estilo. Los empleados del grupo la recibieron con respeto inmediato, algunos con aplausos discretos, otros con palabras de aliento. Nadie la vio celebrar. No hubo brindis, solo trabajo, presencia, decisiones. Su oficina fue redecorada con sobriedad. Una planta en la ventana, una lámpara de escritorio y un retrato de su madre sobre la biblioteca, porque ella siempre decía, una mujer no necesita que la escuchen si aprende a ser inolvidable. Una semana después, recibió la primera carta de Esteban, escrita a mano sin membrete, breve, torpe. Laura, no espero que me perdones, solo quiero que sepas que reconozco mis errores. Perdí muchas cosas, pero lo peor fue perderte a ti. Ella la leyó con calma. Luego la dobló y la guardó en una caja de madera junto a otras cartas, otras memorias, otros fragmentos de una historia que ya no dolía. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y dejen un comentario sobre su opinión. Esto nos ayuda a crecer y nos motiva a compartir más historias y a comprender su opinión. En paralelo, las investigaciones sobre la mala gestión de Esteban seguían avanzando. Auditorías internas revelaron inconsistencias, préstamos mal administrados, inversiones fallidas hechas por impulso. Pero Laura no necesitó denunciarlo. Dejó que los hechos hablaran. Su abogado, Víctor, se encargó de blindar cada movimiento. Durante meses había trabajado en la sombra para preparar el terreno. Ahora simplemente ejecutaba. Uno de los mayores golpes llegó cuando un proyecto inmobiliario en la costa fue cancelado por falta de fondos. Esteban había usado como garantía una propiedad que ya no le pertenecía, la casa de campo en San Gabriel, un terreno enorme con vista al lago y valorado en millones. La sorpresa fue mayúscula cuando el banco notificó que la escritura figuraba a nombre de Laura con usufructo vitalicio. El crédito fue suspendido. El proyecto colapsó. Desesperado, Esteban organizó una última reunión con los pocos socios que aún le quedaban. Quiso parecer seguro, confiado, pero al ser preguntado por los documentos legales que acreditaban su participación en ciertos fondos privados, solo pudo balbucear. Eso lo lleva mi exesposa. El silencio fue demoledor. Esa noche, con el rostro hundido en sus manos, Esteban marcó el número de Laura una vez más, y esta vez ella atendió. Su voz era tranquila, casi compasiva. «Necesito hablar contigo», dijo él. «¿Sobre qué?» «Sobre todo. Estoy perdiendo lo que construimos juntos. Construiste solo, querrás decir. Tú también eras parte. Yo era el cimiento, pero tú
Decidiste pintar la fachada sin consultarme. Hubo una pausa larga. Él respiró hondo. Por lo menos la casa, la de San Gabriel, es lo único que me queda. La ofreciste a otra mujer como si fuera un trofeo. ¿Y ahora quieres que te la devuelva? No estoy aquí para pelear. No lo estás porque ya perdiste, respondió ella con voz suave pero firme. Y yo no estoy aquí para vengarme, solo para recordarte que yo no te quité nada. Tú lo entregaste. Esteban colgó sin decir más. Sabía que ya no quedaban palabras. Si estás disfrutando esta historia, deja tu like y comenta qué te está pareciendo. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo relatos reales y poderosos como este. Y no olvides suscribirte al canal. Con ese cierre telefónico, Laura puso el punto final a una historia que muchos pensaban que la destruiría. En cambio, la empoderó. Decidió no hablar más del pasado. No por miedo, sino porque ya no la definía. Volvió a enseñar en universidades, a dar charlas sobre liderazgo, a compartir su experiencia con otras mujeres que necesitaban referentes reales. Los meses siguientes trajeron consigo algo inesperado: paz. No esa paz falsa que se finge en público mientras se sangra en privado. Una paz real, profunda, aquella que llega cuando uno deja de correr detrás de quienes ya no quieren caminar contigo. Laura se mudó a una casa más pequeña, rodeada de libros, de plantas, de silencios amables. Por las mañanas caminaba sola con una taza de té en la mano. Por las tardes recibía visitas de amigos sinceros. Y por las noches escribía en un cuaderno viejo ideas para su próximo libro: El arte de reconstruirse. Una tarde cualquiera, mientras cenaba con dos amigas y su hermana menor, reían a carcajadas, brindaban por las pequeñas victorias y hablaban de planes para el verano. Laura no era más joven ni más delgada, era más libre, más ella. Su risa, la misma que un día fue callada por la costumbre, ahora salía sin permiso. Nadie más tenía poder sobre ella, ni siquiera el recuerdo. Y entonces, como una sombra rezagada del pasado, una mirada la siguió desde otra mesa. Era Esteban, solo envejecido, con el rostro pálido y los hombros vencidos. La observaba como quien mira un milagro al que ya no tiene acceso. Ella no lo vio, o tal vez sí, pero eligió no mirarlo, porque la historia de Laura ya no era de él, era de ella. Y lo mejor todavía estaba por escribirse. Días después de aquel encuentro silencioso en el restaurante, donde Laura eligió no mirar al hombre que la subestimó y la perdió, encontró en su correspondencia un sobre sin remitente claro. Era de papel beige elegante, cerrado con delicadeza. Lo reconoció al instante. Dentro, una sola hoja cuidadosamente doblada. La letra seguía siendo la misma. Firme, sobria, un poco temblorosa por los años o tal vez por el peso del arrepentimiento. Laura, no espero que leas esto, pero necesitaba escribirlo. Perdí muchas cosas, algunas por decisiones ajenas, pero lo que perdí contigo fue por mi propia ceguera. No supe valorarte, no vi tu inteligencia, tu lealtad, tu fuerza. Me dejé encandilar por lo superficial y perdí lo esencial. He seguido tus pasos, he visto en qué te has convertido. Y aunque no tenga derecho a pedirlo, te pido perdón. No por lo que pasó, sino por lo que dejé pasar. Esteban. Laura leyó cada palabra con la serenidad de quien ya no necesita cerrar heridas porque hace tiempo cicatrizaron. No lloró, no se estremeció. Solo guardó la carta en una caja de madera junto a otros fragmentos de su historia. No porque quisiera conservarlo, sino porque sabía que esa pieza también era parte de su legado, el recordatorio silencioso de hasta dónde había llegado por haberse elegido a sí misma. Esa misma semana fue invitada como oradora principal en un foro de liderazgo femenino. El auditorio estaba repleto de jóvenes estudiantes, empresarias, mentoras. La presentación hablaba de estrategias, de innovación, de visión, pero cuando llegó la sección de preguntas, alguien desde la tercera fila preguntó con voz temblorosa: ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje en la vida profesional? Laura guardó silencio unos segundos. Luego miró al auditorio lleno, sonrió con suavidad y respondió: que perder a alguien que no te valora no es una tragedia, es una liberación.
y que lo más importante que una mujer puede proteger no es su apellido ni su estatus, es su nombre, su voz y su dignidad. El aplauso fue inmediato, largo, sentido, no solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con esa voz templada que no necesitaba imponerse para ser escuchada, con esa mirada clara que inspiraba confianza, porque Laura no hablaba desde el resentimiento, sino desde la reconstrucción. En los días siguientes, las solicitudes para entrevistas y colaboraciones se multiplicaron. Medios de comunicación querían saber más. Editoras ofrecían contratos para libros, universidades proponían cátedras honorarias, pero Laura lo tomó todo con calma, no tenía prisa. Había aprendido que el éxito verdadero no necesita gritar, respira solo. Uno de sus nuevos proyectos fue crear una fundación para mujeres que, como ella, hubieran sido invisibilizadas en sus propias historias. La llamó Voces que Renacen. No era solo un nombre, era un símbolo. Allí ofrecía mentorías, asesoría legal y financiera y sobre todo apoyo emocional, porque sabía que el mayor vacío no lo deja quien se va, sino la costumbre de habernos abandonado a nosotras mismas. Mientras tanto, el Grupo Valverde, ahora bajo el nombre de Espinosa Valverde Holdings, comenzó a vivir una nueva etapa. Las cifras se estabilizaron, la confianza volvió. Se cerraron acuerdos con empresas de innovación y sostenibilidad. Laura diversificó las operaciones, apostando por el futuro sin dejar de honrar el pasado. Sabía que su historia no debía repetirse, por eso cada mujer contratada recibía el mismo mensaje en su bienvenida. Aquí, tu voz importa. Esteban, por su parte, intentó recuperar terreno. Llamó a viejos socios, contactó abogados, movió influencias, pero nada fue suficiente. Los documentos estaban firmados, las estructuras protegidas. El control legal, financiero y operativo estaba del lado de Laura. Él no solo había perdido el poder, había perdido la narrativa. Ya no podía reescribir su historia, solo observar cómo otra persona la escribía con tinta nueva y letra firme. En 1900, un último intento desesperado, acudió a los tribunales para impugnar una de las transferencias de propiedad. Quiso argumentar coacción, engaño, falta de capacidad del padre al momento de firmar el testamento. Pero los jueces fueron claros. No había pruebas, solo arrepentimiento. Y el arrepentimiento, aunque legítimo, no es fundamento legal. Esteban salió del juzgado cabizbajo. Afuera lo esperaban un par de periodistas. Uno se acercó con una pregunta al vuelo. «Señor Valverde, ¿cómo se siente al haberlo perdido todo?» Él no respondió. Solo subió a su coche, cerró la puerta y se quedó mirando el volante durante varios minutos. En su mirada había un vacío que ni el éxito ni el dinero podían llenar. Por otro lado, Laura celebró en privado su cumpleaños número 48 con un almuerzo discreto en su jardín. Flores blancas, música instrumental, vino blanco frío. Sus amigas la rodeaban, su hermana la abrazaba y su perro dormía a sus pies. No hubo discursos ni promesas, solo gratitud. En un momento de la tarde, mientras recogía las tazas, su hermana le preguntó: «¿Alguna vez pensaste que estarías aquí?» «Sí», respondió Laura sin dudar. Solo que no sabía cuánto costaría llegar. Y ese fue otro de sus mayores aprendizajes, que la libertad cuesta. Pero vale cada paso. Una noche, sentada frente al espejo, desmaquillándose lentamente, Laura se miró a los ojos como quien por fin se reconoce. No la mujer que un día lloró en una habitación vacía, sino la que reconstruyó paso a paso un imperio con inteligencia, paciencia y coraje. Se quitó los pendientes, desenrolló el moño de su cabello y al apagar la luz murmuró. Se fue con su amante creyendo que lo había ganado todo. Yo me quedé con lo único que realmente valía: mi nombre, mi voz, mi paz. Y durmió en calma, porque cuando una mujer se elige, el mundo cambia, porque la verdadera herencia no está en los bienes que se reciben, sino en el respeto que se recupera. Y esa es una riqueza que ni el tiempo, ni el abandono, ni la traición pueden arrebatar. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y dejen un comentario sobre su opinión.
Esto nos ayuda a crecer y nos motiva a compartir más historias y a comprender su opinión. Las semanas siguientes transcurrieron con la armonía de una vida que por fin se había reencontrado consigo misma. Laura vivía en una casa más pequeña, rodeada de árboles altos, cortinas claras que bailaban con el viento y una biblioteca que se ampliaba con cada viaje a la librería. Prefería los espacios silenciosos, los amaneceres tranquilos y las conversaciones que no necesitaban urgencia. La casa de campo en San Gabriel seguía siendo suya, pero rara vez la visitaba, no por desdén, sino porque entendía que el pasado, incluso cuando se conquista, debe quedarse donde pertenece, atrás. En sus nuevas rutinas, Laura había aprendido a disfrutar los pequeños rituales, preparar té con flores secas, leer al atardecer bajo la pérgola, escribir pensamientos sueltos en su libreta de cuero. Algunos días daba clases en una universidad privada, compartiendo su experiencia empresarial con jóvenes que la admiraban, sin saber todos los detalles de su historia. Solo sabían que era fuerte, que sabía lo que decía y que hablaba con una serenidad que inspiraba. El círculo social de Laura había cambiado. Ya no había lugares por obligación ni reuniones estratégicas. Ahora compartía su tiempo con amigas, sinceras, colegas respetuosos y personas que entendían que la verdadera elegancia no está en lo que se ostenta, sino en lo que se conserva sin alardes. Las personas que antes la rodeaban por conveniencia desaparecieron. Las que permanecieron demostraron con gestos pequeños que su presencia no era oportunista, sino genuina. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su estudio, recibió una llamada del bufete de Víctor Jiménez. El tono fue sobrio, como siempre, pero esta vez había un matiz distinto. Habían concluido oficialmente todos los procesos legales. No quedaban más acciones que ejecutar, ningún documento pendiente. El 60% del patrimonio del antiguo consorcio, Valverde ahora estaba completamente consolidado bajo su nombre. Laura colgó la llamada y se quedó en silencio. No hubo sonrisa inmediata ni exclamación de victoria, solo una respiración profunda. Era el cierre de un ciclo, una etapa que había comenzado con abandono y dolor y que ahora terminaba con poder y equilibrio. Esa noche, en su jardín, Laura encendió una pequeña chimenea portátil. Sobre su regazo tenía el expediente final, una carpeta con documentos notariales, balances, firmas y certificaciones. Lo hojeó una vez más, no por desconfianza, sino como quien lee la última página de un libro que ha cambiado su vida. Luego cerró la carpeta y la guardó en su caja fuerte. No necesitaba probarle nada a nadie. Ella sabía lo que había logrado, y esa certeza era suficiente. Al día siguiente, los medios anunciaron una noticia que algunos ya esperaban. Laura Espinosa sería reconocida con un premio a la excelencia empresarial por su gestión impecable durante la reestructuración del grupo. Las redes se llenaron de comentarios, muchos alabándola, algunos intentando cuestionarla. Pero Laura no se dejó afectar. Sabía que el reconocimiento real no venía con trofeos, sino con la libertad de caminar sin miedo. En paralelo, Esteban vivía el lento proceso de convertirse en un recuerdo incómodo. Ya no aparecía en eventos. Sus inversiones fueron absorbidas por fondos más grandes. Su nombre fue eliminado de campañas. Algunos decían que se había mudado al extranjero, otros que vivía recluido en una finca lejana. Lo cierto era que nadie lo buscaba ya, no porque lo odiaran, sino porque había dejado de importar. Un día cualquiera, sentado en una cafetería anónima, Esteban hojeaba un periódico cuando vio una columna sobre liderazgo femenino que citaba una frase suya, dicha en una antigua entrevista: «Mi esposa es el alma silenciosa de este imperio». La ironía le golpeó como una cachetada invisible. Ahora esa frase era literal, porque el alma silenciosa ya no era una sombra detrás del trono, era quien lo ocupaba. Caminó hasta el parque más cercano, se sentó en una banca y sacó su celular. Abrió la galería de fotos, pasó por imágenes de fiestas, de Lucía en vestidos de diseñador, de brindis con copas de cristal. Luego llegó a una foto antigua, él y Laura en su primera oficina, rodeados de cajas, papeles y sueños.
Ella, con el cabello recogido sin maquillaje, con una camisa blanca arremangada, sonriendo. Una sonrisa que ya no recordaba. Sintió una punzada en el pecho. No era nostalgia, era vergüenza, porque había tenido todo y lo había entregado por migajas de ego. Esa misma semana, Laura organizó un almuerzo privado con las mujeres clave de su equipo. Directivas, abogadas, consultoras, administradoras. Ninguna tenía apellido ilustre, pero todas compartían algo en común. Eran mujeres que en algún momento habían sido subestimadas. Les habló con sinceridad, no de cifras ni estrategias, sino de cómo se sentía liderar algo que había renacido desde la ruina. Nosotras no llegamos aquí porque nos regalaron un asiento. Lo tomamos porque lo construimos con trabajo invisible. Y ahora es momento de hacerlo visible. El aplauso fue íntimo, pero fuerte, porque no se aplaudía a una jefa. Se aplaudía a una igual que había abierto camino. Una de las mujeres, emocionada, le preguntó si alguna vez había querido vengarse. No, respondió Laura, porque la venganza es la victoria de los que aún están atrapados. Yo no quiero que él pierda, quiero que yo gane, y eso es muy distinto. Al final de esa jornada, cuando ya todos se habían marchado y el sol empezaba a bajar, Laura se quedó sola en la oficina. Miró por la ventana el horizonte de la ciudad y sintió una calma que no se podía explicar con palabras. Había aprendido que todo lo que perdió no fue realmente una pérdida, sino un espacio que se despejó para lo que debía llegar. Porque cuando una mujer deja de rogar amor, deja de mendigar atención, deja de justificar el maltrato, algo dentro de ella despierta. Y lo que despierta no vuelve a dormir. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, deja un like, comenta tu parte favorita y suscríbete al canal para no perder las próximas historias que ya estamos preparando con mucho cariño. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir contando relatos reales, potentes, que te acompañan y te hacen reflexionar. Y recuerda, no hay herencia más poderosa que una mujer que se pertenece a sí misma. No hay justicia más completa que la que uno se da en silencio. Y no hay victoria más elegante que la de quien no necesitó destruir a nadie para volver a empezar. Aquel verano trajo consigo una estación distinta para Laura. No era solo una nueva época del año, era un símbolo vivo de su transformación. Todo en su entorno respiraba renacimiento. El jardín florecía con colores más intensos, los libros sobre su mesa parecían más sabios, las palabras en sus clases resonaban con más profundidad. La ciudad, que antes parecía ajena, ahora se sentía como territorio propio. Por primera vez en mucho tiempo, ella caminaba entre calles conocidas no como la esposa de alguien, sino como Laura Espinosa, empresaria, mentora, mujer libre. En un domingo soleado, mientras tomaba café en una terraza, una joven se acercó con timidez. Tendría unos 25 años, llevaba una libreta entre las manos y un brillo de admiración en los ojos. Disculpe, ¿usted es Laura Espinosa? Laura levantó la mirada, sorprendida pero serena. Asintió con una sonrisa suave. Quería agradecerle. Su historia me inspiró a dejar un trabajo donde me menospreciaban todos los días. Empecé mi propio negocio. No es fácil, pero me siento viva. Gracias por no quedarse callada. Laura tomó la mano de la joven con gentileza. Gracias a ti, por no rendirte. Si tú te eliges todos los días, nada ni nadie podrá detenerte. Ese tipo de encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. Mujeres de distintas edades le escribían, la buscaban, la escuchaban con atención. Su figura se convirtió en algo más que un referente empresarial. Se transformó en símbolo de dignidad femenina, de resiliencia con propósito. Y aunque ella no se proclamaba gurú de nada, sabía que su mayor legado no estaba en balances financieros, sino en las vidas que ayudaba a reconstruir con el poder de su ejemplo. Una noche, mientras ordenaba papeles antiguos, encontró una carpeta, amarilla con recortes de periódicos, fotos antiguas, invitaciones a eventos del pasado. En medio de todo, una fotografía llamó su atención. Ella y Esteban en su primer aniversario, en un parque lleno de luces, abrazados y felices. Laura la sostuvo entre los dedos con cuidado.
No sintió rabia, tampoco nostalgia. Sintió compasión. No hacia él, sino hacia la versión de sí misma que aún creía que debía merecer amor a costa de sacrificarse. Le habló en silencio. Gracias por tu inocencia, pero ya no te necesito. Guardó la foto, no como recuerdo de un amor perdido, sino como testimonio de una etapa superada. Porque entendía que el crecimiento verdadero no se da cuando ganamos algo, sino cuando aprendemos a soltar lo que ya no es nuestro. Ese mismo mes, su fundación Voces que Renacen alcanzó los primeros 1000 casos de mujeres apoyadas. Historias que iban desde emprendedoras que dejaron relaciones abusivas hasta madres solteras que reorganizaron su vida con ayuda legal y emocional. Laura celebró el hito con un evento íntimo. No contrató artistas ni prensa. Solo reunió a las mujeres protagonistas de esos logros, les dio la palabra y escuchó. Porque ella sabía que el poder no está en hablar más fuerte, sino en saber cuándo escuchar en silencio. Mientras tanto, la prensa volvía a hablar de ella, pero esta vez con un tono distinto. Artículos sobre ética empresarial, liderazgo con perspectiva femenina y conferencias en universidades internacionales. No buscaba aplausos, pero llegaban. No pedía respeto, pero lo imponía. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y dejen un comentario sobre su opinión. Esto nos ayuda a crecer y nos motiva a compartir más historias y a comprender su opinión. Un día recibió una invitación inusual, una cumbre de líderes internacionales en Ginebra, donde hablaría sobre transformación en tiempos de crisis. Dudó en aceptarla, no por miedo, sino por respeto al camino que aún recorría. Finalmente, aceptó. Su discurso fue uno de los más aplaudidos. No citó teorías ni estadísticas, habló desde su experiencia, desde el alma. Las mujeres no necesitamos que el mundo nos haga espacio. Necesitamos recordar que el espacio ya es nuestro. Solo debemos caminar con firmeza. Y si tropezamos, levantarnos no como víctimas, sino como arquitectas de nuestro propio destino. De regreso en su país, las cosas seguían avanzando. El grupo empresarial que una vez estuvo al borde del colapso, ahora era sinónimo de innovación y estabilidad. Laura decidió delegar cada vez más funciones a mujeres jóvenes, formadas por ella misma, capaces de seguir el legado con firmeza y sensibilidad. Sabía que el verdadero liderazgo no se mide por cuánto se acumula, sino por cuánto se comparte. Así fue como, poco a poco, empezó a preparar su salida. No como un retiro, sino como una transición elegante. Se propuso dedicar más tiempo a escribir, viajar, disfrutar de la vida que había postergado por años, porque entendía que no debía probarse nada a nadie. Ya lo había hecho. Ahora quería simplemente vivir. Una tarde de otoño, volvió por última vez a la casa de campo de San Gabriel. Caminó entre los árboles, acarició la baranda de madera, respiró el aroma de la tierra húmeda. Entró en la sala, donde aún quedaba aquel viejo sofá donde solía leer. Se sentó con una copa de vino, miró por la ventana y sonrió. Estaba en paz, con ella, con su historia, con sus decisiones. Esa misma noche, escribió las últimas líneas de un ensayo que había titulado Herencias Invisibles. Un fragmento decía: nos enseñaron que la herencia es lo que se deja en papeles, pero la verdadera herencia es lo que dejamos en las almas de quienes nos rodean. Es el eco de nuestra dignidad, el recuerdo de nuestra integridad, la voz que alza otra voz. Días después, mientras paseaba por el centro, pasó frente a una librería. En el escaparate, junto a libros de economía y memorias de empresarios famosos, estaba su obra. No se detuvo mucho, solo la miró con un leve gesto de gratitud y siguió caminando, porque ella ya no necesitaba validación externa. Su legado hablaba por sí solo. En otro rincón del mundo, Esteban vio el libro en una entrevista televisiva. El periodista mencionaba su nombre. Él bajó el volumen. No quería saber más. Había intentado rehacer su vida, pero nada encajaba. Las relaciones eran superficiales, las oportunidades efímeras.
porque entendió tarde que no se puede construir sobre las ruinas de la traición. Y fue así como Laura Espinosa, sin escándalos, sin gritos, sin venganzas públicas, se convirtió en algo más que una mujer que venció. Se convirtió en símbolo, en faro, en raíz y ala. Y cuando años después una periodista le preguntó qué mensaje dejaría a las mujeres del futuro, respondió sin titubear: nunca olvides que vales más que tu apellido, que tu estado civil, que tu pasado. Cuida tu voz, afila tu mente. Camina con calma pero sin permiso. Y recuerda, la mejor forma de responder a una traición es reconstruirte tan fuerte que ni el destino se atreva a derribarte otra vez. Porque hay historias que nacen del dolor, pero las que trascienden nacen del amor propio. Gracias por haber acompañado esta historia hasta aquí. Si te emocionó, déjanos un like, comenta qué parte te tocó más el corazón y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que hace que podamos seguir compartiendo relatos como este, que no solo entretienen, sino que sanan. Hasta la próxima historia.